Bueno, segunda parte del programa, lo prometido es deuda, dedicada a George Soros, a la influencia en la política internacional de George Soros y sobre todo a la influencia que tiene en la política española, que es lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. A la mitad de la mesa, compuesta por don Fernando Paz y don Asís Timerman, se nos unen los dos autores de los dos libros sobre Soros que existen en español y enfocados desde la óptica de lo que nos preocupa en España. En primer lugar, y por mi derecha, don Juan Antonio de Castro. Don Juan Antonio de Castro hace un año y algo, ¿no?, publicaba Soros rompiendo España, rompiendo Estados Unidos, rompiendo Hungría, rompiendo una obra un poco más reciente. Carlos Astiz, autor del libro El proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues buenas noches a ambos y espero que del debate salgan ideas pues que todos estamos ansiosos de conocer. Sobre la evaluación de la influencia de Soros, ¿es mayor en España que en Francia, que en Italia o que en Portugal? De Castro. Yo creo que es verdad que han cambiado mucho las cosas desde que vimos lo que ocurría con Cataluña y la injerencia de Soros y de todo su entramado en el caso de España, ¿no? Que sea mayor la influencia aquí, yo creo que está siendo mayor en los países donde los gobernantes están permitiendo que lo sea también. Y es verdad que muchísimos gobernantes están ya muy apuntados al lado, digamos, no de Soros, porque estamos hablando de una persona en sí, sino de lo que son los globalistas y de lo que podría llegar a ser y ya está siendo el globalismo totalitario, ¿no?, que estamos sufriendo. Lo que ocurre en España es que el gobierno, que yo creo que está pasando en España, es que tenemos un gobierno absolutamente alineado con los globalistas, puesto que no es que ya no critique o no vaya en contra de algunas de las posturas globalistas, es que se alinea absolutamente con todo lo que va ocurriendo. E incluso los conceptos que adelanta y pseudomorales y demás son exactamente el catecismo, entre comillas, de Soros. Y el silencio ante las barbaridades que están ocurriendo, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde los jueces son de Soros en una cuarta parte, lo que está ocurriendo en los medios, lo que está ocurriendo en el control de la libertad de expresión y demás, hay un silencio total. Quiere decir que es aquiescencia absoluta con la invasión globalista a la que se están viendo sometidos España, Francia y otros países, ¿no? La realidad es que yo creo que en estos momentos ellos, los globalitarios, sí que se piensan que estamos en la fase final, que tienen mucho más cerca su triunfo. En el caso de España, yo creo que Pedro Sánchez, por ejemplo, es alguien que debe su ascenso en una gran medida a toda la red y el entramado de Soros, hasta el extremo que yo me atrevería a denominarle como un peón de los globalitarios. Es decir, Soros no es solamente Soros, Soros es la cabeza más visible de un grupo de magnates que tienen un proyecto y una agenda común de implantar un sistema realmente totalitario sobre la base de la destrucción de las naciones, del debilitamiento de las sociedades, de la liquidación de las raíces de los individuos, de tal manera que tengamos toda una serie de trocitos de países con unas sociedades débiles y endebles, gobiernos al servicio de estos globalitarios y grandes organismos supranacionales sobre los que sea más fácil el control, ¿no? Yo creo que además los globalitarios no son malos per se. Es decir, como siempre, tampoco se están suicidando, como dice algún miembro de la extrema izquierda. Lo que quieren ya tienen mucho poder económico y político y quieren incrementarlo. Paz, ¿tú cómo viste el famoso primer encuentro de Sánchez con Soros al llegar a la Moncloa? Eso abrió los ojos a muchos, ¿no?, de la influencia que ya tenía aquí. Luego vino la aventura del Open Arms. En fin, ¿cómo ves tú ese acercamiento? ¿Qué continuidad tiene? ¿Cómo lo ves reflejado en Unidas Podemos o en otros aliados incidentales de este gobierno? Bueno, yo comparto plenamente la idea que ha expresado Carlos al respecto de que Pedro Sánchez, bueno, suscribo todo lo que ha dicho, pero además, en este caso, subrayo el hecho de que Pedro Sánchez es un peón de Soros, es una persona que es consecuencia de un entramado más general del globalismo y dentro de esas fuerzas una muy importante es la de Soros. Por supuesto, el Partido Socialista está dirigiendo un determinado programa y que para mí lo fundamental, quizá lo que explique más
es el subtítulo del libro, la alianza de la izquierda y el gran capital. ¿Por qué? Porque podemos ver a Pablo Iglesias, por ejemplo, en las jornadas de antiglobalización, que así se llamaban, qué lejos queda incluso el término para aplicárselo a ese tipo de personas, ¿no? Pero en las jornadas de Seattle en 1999, luego vino Barcelona, Washington, Génova en 2001, donde hubo un muerto, un italiano y tal y cual, y salió Pablo Iglesias como portavoz del movimiento y tal, por la parte española, llamémosle así, ¿no? Del movimiento antiglobalización. Pablo Iglesias es el mismo y es la misma persona que dirige hoy la Agenda 2030. Y no es una casualidad. La Agenda 2030 resume mejor que nada esa fusión entre la izquierda del marxismo cultural, que no es que pretenda hacer un Estado estalinista, soviético, no es eso. El marxismo cultural pretende realizar lo que se está realizando ahora, justamente. Es decir, un proyecto globalista. Y es ese maridaje entre la izquierda ideológica que le da el relleno al globalismo y los intereses del gran capital, los intereses de los superpoderosos del mundo. No es una casualidad que Pablo Iglesias, que estuvo allí, esté ahora donde está. Y lo que muestra no es el vínculo, no es que haya habido una transformación ideológica. En realidad, la Agenda 2030 lo que nos muestra es que los poderosos del mundo han tomado ese programa que era antes de la extrema izquierda. En sentido cultural es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para la realización, como digo, no de la edificación de un Estado comunista, no vamos a eso, vamos al globalismo, que es una mixtura, una mezcla de las dos cosas. El poder del capitalismo transnacional por un lado y todas las ideologías que rellenan la izquierda y que rellenan el globalismo. El objetivo de George Soros el camino que ha tomado es dominar los estados para dominar a la gente. O sea, quiero decir que mientras algunos intentamos difundir valores, difundir determinadas ideas que podemos contrastar, pero difundirlas abiertamente, lo que intenta George Soros es imponerlas mediante la más perfeccionada y legitimada herramienta de imposición que son los estados. Y a veces con dinero bajo mano, porque, vamos a ver, ahora lo van a ver de una fuente tampoco sospechosa como el New York Times. El New York Times dice que este es el que puso la pasta a la carrera después de que los policías de Minneapolis estrangularan al George Floyd, a este afroamericano. Él no tenía por qué haber financiado esta campaña de la vida de los negros importa, Black Lives Matter. Carlos, ¿tú qué opinas? Es que no solamente financió la campaña, es que financió la propia organización. Sí. Black Lives Matter surge de una iniciativa de un centro legal que se llama Southern Poverty Law Center, me parece, SPLC, que realmente es un grupo de abogados teóricamente destinados a organizar a la población negra en el sur de Estados Unidos y organizar y recopilar activistas para desarrollar determinadas acciones que contribuyan al fortalecimiento de los peones políticos que tienen estos magnates. En este caso concreto, Black Lives Matter sucede, es decir, tiene como consecuencia que South Power, el centro legal del sur, lo que hace es que crea la organización, organiza y distribuye el dinero para que funcione y para que se ponga en marcha. Y eso es lo que da origen a toda una serie de disturbios que, primero como BLM y luego como Antifa, intentan, con un objetivo clarísimo, perjudicar el gobierno de Trump y colaborar así al triunfo de los adversarios de Trump en las elecciones presidenciales. Es decir, estamos hablando de un proyecto de 4 años en vista. Es decir, Soros es el mentor, o digamos uno de los financiadores de los Clinton. Y en un momento determinado, él transforma ese apoyo a Hillary Clinton en apoyo a Obama. A partir de ese momento y de la derrota de Hillary Clinton por parte de Trump, empiezan a organizar todo el calendario de actividades que tiene como objetivo que Trump pierda las elecciones. Y se han tirado 4 años con mucho dinero detrás. Es decir, pero es que estamos hablando que no es solamente Soros. Soros es solo la cabeza visible. Pero detrás tenemos a los Rockefeller, a la Ford, la Fundación Ford. Tenemos también a Hewlett y Packard fundaciones. Tenemos también a los grandes maestros, los grandes, digamos, dueños de las tecnológicas. PayPal, Google, Facebook. Todos esos grandes magnates, ese capitalismo filantrópico que nace en los años 50, sobre todo por la influencia de Ford y de Rockefeller, dando como consecuencia la intervención política en un proceso de democracia, en la primera democracia del mundo, ¿no? Quiero que conozca lo que opina Donald Trump de ese globalismo que alimenta Soros.
The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. Juan Antonio de Castro. No puedo estar más de acuerdo con cada una de las palabras que ha dicho Trump respecto a los globalistas. Yo creo que, bueno, se ha dicho mucho, ¿no? Yo creo que realmente sí estamos ante un golpe global a la democracia. Y lo que está haciendo Soros, los magnates y todo lo que no he tenido la suerte todavía de leer el libro, pero lo que se está haciendo a nivel global es auténtico golpe. Es un golpe primero global, porque hemos visto en Estados Unidos, en Francia, en diferentes países cómo se está desarrollando. Pero sobre todo ellos nos hacen creer en cierto modo que su forma de actuar y todo no es ideológica. Yo creo que has empezado a decirlo antes cuando has hablado de la ideología. Esto es un golpe ideológico. No tenemos que olvidar que la Escuela de Frankfurt en los años 50, con Marcuse, con Adorno, con todos, estaban en esa idea de transformar el marxismo clásico al marxismo cultural. Y lo que es realmente la idea de Soros y el desarrollo que hace Soros es es implementar ese marxismo cultural a través de todos estos códigos culturales que nos mete financiando y tomando el poder de toda la sociedad civil del planeta. Entonces yo diría, es absolutamente ideológico y es marxista. No olvidemos que quiere destrozar la idea de familia, quiere destrozar la idea de propiedad privada, quiere destrozar incluso a la cristiandad y quiere destrozar a las soberanías. Esos 4 elementos del marxismo, el marxismo cultural de los globalistas, lo toman absolutamente, lo distribuyen en forma de sociedad civil que pone una serie de códigos y nos lo transmiten absolutamente a todos los demás. Entonces yo creo que es absolutamente ideológica, no va de izquierda y derecha, como bien hemos mencionado antes, en ella pueden caer izquierda y derecha, de hecho, él crea el caos y mete dinero en la izquierda y la derecha en muchos países y en la oposición para estar siempre en el poder y para sacar tajada del tema, ¿no? Entonces no va de tradicional, pero es ideológico. Fernando, cuando este hombre decide financiar determinadas cosas del independentismo catalán, ¿lo hace de la misma forma que entra en las primaveras de colores de Túnez o de Egipto o de XXX? Él tiene distintas estrategias. El objetivo en general del globalismo es el debilitamiento de los Estados-nación. Esto es básico. De hecho, es a lo que se dedican otras instancias que forman parte de toda la cadena, como es el caso de Bruselas, por ejemplo, ¿no? Ese es un objetivo para él. Naturalmente, si él puede tener a uno de sus peones, como es en el caso de Pedro Sánchez, si lo puede tener al frente de un Estado, pues no necesitará, lógicamente, debilitar a ese Estado porque ya lo está debilitando mediante el presidente de gobierno que tiene. En el caso español creo que es muy claro que no solamente estuvo detrás de la cuestión de Cataluña, como muy brillantemente ha demostrado de hace tiempo Juan Antonio. Quiero apuntar una cosa al respecto de lo que ha dicho Juan Antonio, estoy completamente de acuerdo sobre la Escuela de Frankfurt. Tiene una importancia capital en toda esta historia la Escuela de Frankfurt, sencillamente porque es el laboratorio donde las ideas del marxismo cultural eclosionan, donde se elaboran y desde donde se proyectan. Podemos ver, por ejemplo, hoy en el liberalismo, me atrevo a decir más consecuente y más coherente, como el que considera que todo es mercancía. Por ejemplo, si todo es mercancía, el cuerpo humano es mercancía. Y, por ejemplo, pues hablamos de los vientres de alquiler, etcétera, defendido por determinadas personas desde presupuestos que no son absolutamente nada marxistas. Yo creo que el marxismo cultural ha roto sus límites, digamos, sus barreras, su membrana, y realmente hoy ha ido más allá de su propia condición y es algo que comparte toda visión que pueda ser que sea materialista del mundo. Me da igual que sea de corte izquierdista soviético o que sea derechista liberal. Es decir, eso no cambia las cosas. Si el concepto, si la naturaleza de lo pensado es y del que piensa es materialista, las consecuencias son exactamente las mismas, por un camino o por el otro, y con eso nos encontramos. Bueno, entonces, un pulpo que tiene numerosos tentáculos, numerosas fundaciones, con hijos, sobrinos y primos todos colocados en las fundaciones, que saca provecho como las bacterias de los sitios sucios, ¿no? Dice, bueno, esto se va a romper, me posiciono porque ahí tengo yo manera de avanzar. Ahora, donde le pillan, le chafan como si fuera una cucaracha, por ejemplo, Putin. Carlos. Vamos a ver, yo es que creo que efectivamente
No creo que sea que el marxismo cultural ha conseguido un triunfo extendiéndose a otros sectores. Yo creo que realmente lo que decía Marx, que en una sociedad determinada la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Exacto. Lo que está demostrando es que realmente los grandes magnates han logrado imponer sus puntos de vista y necesitaban, para ampliar ese poder económico y político, mano de obra. Y esa mano de obra la han encontrado en el sustrato marxista de nuestros aparatos culturales y mediáticos, de nuestras fábricas de ideas, que son fundamentalmente el aparato cultural y nuestras universidades, y sobre ese sustrato que han hecho el resentimiento, el odio de la lucha de clases, trasladarlo, mediante la ideología de género, a la pareja y las relaciones humanas. Es decir, el separatismo, el fraccionamiento de los individuos, la ruptura de las familias, trasladarlo precisamente a la legislación. O en la ruptura de las naciones para debilitarlas y que sea mucho más fácil su dominio, trasladarla precisamente a las relaciones internacionales. En España, algunos de esos militantes se han empezado a dar cuenta que efectivamente vamos a un esquema como el que tenía la Unión Soviética. Toda la clase dirigente, el aparato del partido, tiene todas las comodidades y viven como grandes magnates. Es decir, y en nuestro caso, algunos de esos que se reclaman comunistas siguen disponiendo, es decir, disponen de mansiones, de aviones y de coches que niegan al resto de la población. En consecuencia, eso explica también una parte del desencanto de los electores y los militantes de Podemos, por ejemplo. En España tienen la enorme ventaja los globalitarios de fraccionamiento. Ya tenemos gente que está, los separatistas, que están con el dinero público contribuyendo a nuestra ruptura. La inmigración ilegal, la invasión de irregulares. Todo esto debilita a la nación y en este sentido tenemos un problema muy serio, o 17 problemas muy serios. Una característica que quizá no hemos mencionado todavía hasta ahora y que es muy importante cuando mencionaste antes precisamente a todas esas compañías y multinacionales y demás, ¿no? Lo que estamos asistiendo realmente y que están contribuyendo los magnates y todos los globalitarios, en definitiva, es a que el sector público global, tanto a nivel nacional como internacional, sea fagocitado por el sector privado, de los intereses privados, de unos magnates, de unos grupos que no tienen legitimidad democrática. E insisto en este término. Nosotros, con nuestro contrato social de Rousseau, hemos llegado a un acuerdo entre gobernantes y gobernados, pero con ciertas condiciones. Y siempre hemos tenido el tira y afloja con los gobiernos que nos han gobernado. Si nos cambian las condiciones, porque resulta que los que toman las decisiones en la OMS, en las Naciones Unidas, en nuestros propios gobiernos, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rompen los medios, que generan la censura y demás, si al final las decisiones políticas están tomadas ya porque han sido, digamos, conquistadas por un sector privado, por el puro dinero del sector privado, ese contrato social está en peligro. Porque yo no sé si voy a querer seguir siendo gobernado por alguien que no tiene legitimidad democrática. Entonces yo creo que eso habría que insistir en ese punto mucho ahora, porque eso es lo que hace de este golpe globalitario el elemento central. Se quiere privatizar lo público. La OMS, el primer financiador, Bill Gates. Pero muchos más organismos de las Naciones Unidas. ¿Cómo puede ser eso? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los jueces, los hombres de Open Society Foundation. ¿Cómo es posible, si la ley se crea en Estrasburgo para ser luego interpretada por nuestros propios jueces y hacer ley en España? Quiere decir que nuestras propias leyes están impregnadas por la mentalidad globalitaria, no sé cómo le has llamado, que me gusta mucho el término, globalitaria, en definitiva, de Estrasburgo. Entonces, al final, no sé hasta qué punto los que le hemos dado ese contrato social a los gobernantes vamos a querer seguirlo dando. Entonces, eso es donde puede aparecer una ruptura clave entre los gobernados y los gobernantes, y mucho cuidado a nuestro gobierno, a los gobiernos internacionales y también a las Naciones Unidas, porque me gustaría añadir también, el secretario general de las Naciones Unidas es el responsable de la neutralidad del organismo. Me he pasado 25 años en las Naciones Unidas para saberlo y he hecho una promesa allí, que es no seguiré instrucciones de ningún gobierno ni de ningún grupo. Los grupos privados que en este momento controlan la OMS están haciendo que las decisiones de los Estados ya no estén tomadas en función de lo que los Estados, que son los que nos representan, lo tomen. Y quiere decir que toda la política de vacunas, que toda la política de salud que estamos padeciendo, en el fondo, está controlada por un personaje. La dicta alguien y no el consenso. Fernando.
Yo creo que tenemos que analizar las cosas en un eje diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. El mundo ha cambiado y estamos en otra cosa. Ya no podemos pensar en términos de izquierda, derecha, todo ese tipo de historias. Han muerto. Probablemente dentro de cada bloque, dentro de los globalistas y los patriotas, sí haya posiciones de derecha y de izquierda, pero no para interpretar el mundo en esa clave, ni mucho menos. No me puedo ir por este lado, que me gustaría, a raíz de una cosa que ha dicho Asís, pero en fin, para valorar el papel del Estado en esta cuestión, ¿no? Porque es cierto que el totalitarismo históricamente ha aparecido en el mundo, en Europa, en formas estatales, pero el totalitarismo no es eso. El totalitarismo no tiene por qué ver con el Estado, entendido como una máquina puramente burocrático-administrativa, puede ser incluso una barrera. El totalitarismo esencialmente lo que es religión política. Por eso vivimos en sociedades totalitarias, aunque los Estados no lo sean. Y no importa mucho hoy el papel del Estado. Es decir, yo no puedo, me resisto desde luego a analizar el mundo en términos de socialismo, liberalismo, conservadurismo, porque todo esto ha saltado por los aires. Entonces, creo que las cosas son demasiado líquidas, ¿no? Como decía Bauman al respecto. Entonces, es muy complicado. Hasta gaseosas. Hasta gaseosas, efectivamente. Hay otro tema muy importante en este asunto, que es el que ha comentado Carlos, que ha dicho, claro, la izquierda se alía con su enemigo, con el gran capital, todas estas cosas, ¿no? Para el militante de extrema izquierda seguramente sí, lo percibe así, el capitalismo, el gran capital, todas estas cosas. Pero al final el gran capital y la izquierda de verdad no son enemigos en absoluto. Y creo que la historia lo ha demostrado en muchas ocasiones. La aspiración final de la izquierda incluso está en Marx y Engels, está en los orígenes, y nos podemos remontar antes del marxismo, lo que pasa es que el propio marxista seguramente lo despreciarían por ser acientífica, pero realmente la historia es ya muy larga como para darnos cuenta de que a lo que aspiran en último término es a una revolución antropológica. La revolución social es una excusa y es un camino para llegar a esa revolución antropológica. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ellos se han dado cuenta de que esa revolución antropológica la ejecuta 100 veces mejor el ultraindividualismo del capitalismo transnacional, que es a donde nos conduce todo esto, que los procesos colectivistas. Han visto que eso ha fracasado, que la Unión Soviética ha fracasado. No vamos hacia ese colectivismo, vamos hacia una atomización y una fragmentación social de una forma absolutamente, podemos llamar, ultra. O sea, vamos a un mundo de solitarios, a un mundo de masas, pero de solitarios. Todo apunta en esa dirección. Por lo tanto, para mí el peligro no es un peligro sovietizante, ni mucho menos, por más que puedan ser en este caso ellos compañeros de camino de ese globalismo. El peligro está enteramente en otra parte. A lo que no va a renunciar nunca la izquierda, que sí puede renunciar al colectivismo, y de hecho es en lo que está, a lo que va la izquierda, a lo que nunca va a renunciar la izquierda es a la interpretación materialista de la historia, del hombre y de todo lo existente. Astiz. Vamos a ver, yo creo que una parte esencial de todo el proyecto de Soros y sus amigos está en el debilitamiento de la sociedad y el debilitamiento y la fragmentación de los individuos. Es decir, cuando la ideología de género, por ejemplo, sale nuestra ínclita ministra y dice que cada uno puede elegir el género que quiera, está evidentemente mintiendo, porque el género es algo que va impreso en cada una de nuestras células. Es decir, el problema de esto es que cuando te están quitando lo que significa tener identidad sexual, cuando están eliminando las relaciones familiares o disminuyéndolas hasta la nada, cuando además la pareja está convertida en un lugar de enfrentamiento en el que el hombre desconfía de la mujer y la mujer desconfía del hombre, donde los hijos son del Estado. Es decir, al final tienes individuos aislados, fragmentados, enfrentados, de tal manera que no tienen razones ni raíces suficientes como para enfrentar esa opresión. Si además eso lo llevas al nivel de las naciones, la ruptura de las naciones, la pérdida de identidades comunes y de raíces históricas comunes, pues como nuestra memoria histórica famosa, o los topónimos que están utilizándose para no reconocernos los lugares unos a otros, o la aparición del reconocimiento de lenguas minoritarias e incluso inventadas, que sustituyen a las lenguas comunes con el objetivo de que los pobres no se entiendan entre sí, mientras los peones del globalitarismo hablan el inglés de los internados de Oxford. Todo esto al final nos conduce a sociedades con individuos aislados, a sociedades débiles y que al final son mucho más manejables. En una perspectiva importante desde mi punto de vista, y es que desde el siglo XVIII por lo menos, los grandes magnates, especialmente del área anglosajona, han pensado que había siempre demasiados pobres, demasiada gente que olía mal, que además no tenía futuro y que obedecía poco. Al final es una lucha contra la humanidad, la planificación, el aborto, es decir, la eutanasia, de tal manera que quieren eliminar una parte de esos pobres que no les obedecen. Es una hija de Soros, ¿no?, la que está al frente de una fundación, la más importante abortista en Estados Unidos. Pues visto esto, me gustaría llamar la atención sobre algo que ha dicho el presidente de Hungría, Viktor Orbán. Dice que, ojo con el poder de Soros en la ONU, en Bruselas y en algunos otros lugares. Ahí lo tienen ustedes.
En la ONU se empezó a aceptar ese dinero de proyectos particulares y de benefactores ya en los años 90. Poco a poco había 2 millones, 5 millones, se hacía algo bueno para la pobreza. Bien, hoy son a 1.000 millones lo que se mete en la OMS, lo que se mete en estas organizaciones, lo que se compra, ¿no? Entonces, al final, y es el hecho de que en los años 90 la sociedad civil era libre, independiente de sus pensamientos. Estaba hecha para compensar a los gobiernos. Las ONGs empezaron a trabajar en Naciones Unidas y a dar su opinión. Y de repente, el señor Soros invierte en estas últimas décadas 32.000 millones en esa sociedad civil. Y la sociedad civil independiente desaparece prácticamente totalmente. Es decir, que cuando hablamos de que opine la sociedad civil, no, en este momento, solamente el año pasado, 7.220 instituciones han sido financiadas, este año 812 millones de dólares para ellas, y cada una de ellas va a desarrollar precisamente los términos que estábamos hablando: odio, inmigración LGBTIQ, drogas, musulmanes, islam, salud reproductiva, es decir, aborto. Es a lo que va. Es decir, que al final yo no sé si insistir tanto en el marxismo cultural como en la ingeniería cultural que se nos está aplicando. Pero es muy grave que la sociedad civil no sea independiente. Igual que es grave que las Naciones Unidas lo estén dejando de ser. Estamos dejando caer a las instituciones y a la propia sociedad civil. ¿Qué nos queda de independiente frente a los globalistas, ¿no? Ese es el gran problema. Claro, no, hablábamos efectivamente justamente de eso, de esa privatización de organismos públicos, claro, que rebasa con mucho pura dimensión estatal y que nos conduce pues a las grandes organizaciones internacionales ante las que estamos absolutamente inermes. Pensemos en lo que está pasando en la OMS hoy, por ejemplo. Es una cosa absolutamente tremenda sobre la que muy poca gente está avisada, cree que la OMS actúa de la mejor forma posible, con la mejor voluntad, y la gente suele decir en estos casos, si seguramente es verdad, pues no es verdad. La OMS no está actuando con la mejor voluntad y lo que está haciendo es dirigir las cosas de una determinada manera y no de otra porque les interesa. Entonces, el problema viene en que los estados, y sobre todo los estados cipayos, como es el caso de España, la España de Pedro Sánchez, ejecutan políticas que otros deciden. Pero esas políticas se cuecen no necesariamente en los organismos estatales, sino primero fuera de España y segundo, por ejemplo, estoy pensando en la ideología de género. El Estado español no podría haber implementado todas las leyes de ideología de género, o en Estados Unidos o en otros países, si durante décadas no se hubieran estado cociendo esas ideas, primero en ámbitos que en muchos casos no son estatales y en segundo lugar en realidades sociales que escapan por completo del Estado. Es decir, que han hecho más por estas cosas las series de televisión, por ejemplo, que han estado machacando sistemáticamente a las distintas sociedades europeas y norteamericanas durante muchísimo tiempo, para que esas sociedades luego puedan acoger entusiásticamente y celebrar que por fin sus gobernantes recogen lo que a nivel de calle, como suele decirse en estos casos, en expresión desafortunadísima, a nivel de calle es normal. Entonces, claro, convertimos a la sociedad primero, la hechizamos y la transformamos, ¿no? Y ese es el papel, entre otras cosas, de estas grandes corporaciones. Al final, en el mundo están mandando verdaderamente las organizaciones de los multimillonarios, las fundaciones de Ted Turner, de Bill Gates, de Soros, son las que están mandando, y los estados lo que hacen son el papel de elemento, digamos, de ejecución de este asunto. Se hablaba antes de que Soros empezó traficando con seres humanos y beneficiándose de ellos. Bueno, sigue haciendo lo mismo, porque lo que está haciendo en el Mediterráneo es exactamente eso, traficar con seres humanos y lucrarse con seres humanos para conseguir, en fin, su objetivo, su finalidad, que es la de reconstruir el mundo, deconstruir el mundo, deconstruir las naciones y volver a reconfigurarlas. Podríamos hablar, sobre todo, de una cuestión que a mí me parece fundamental, que son las primaveras árabes y lo que ha hecho en los países que rodean Rusia, países de la antigua Unión Soviética, cómo ha propiciado una cantidad sin fin de revoluciones y como todo eso al final ha acabado entrando en los mismísimos Estados Unidos. Hoy el mundo está en vilo por cómo termina una elección presidencial y en gran parte esa elección ha estado condicionada por las decisiones de George Soros. Asís. A ver, yo creo que indudablemente asistimos a un proceso claro de reconfiguración del panorama internacional como no habíamos visto hasta ahora. Una de las cosas que yo soy periodista desde siempre, toda mi vida, nunca había visto el nivel de uniformidad que, por ejemplo, tienen los grandes medios en España. Nunca. Es decir, se dice exactamente lo mismo, en el mismo orden, con el mismo enfoque y, lo que es más importante, se mantienen los mismos silencios sobre las mismas cosas. Es decir, exceptuando algunas entidades heroicas como esta televisión, la mayoría es un discurso único y repetido. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá. Es decir, creo que estamos asistiendo a un intento de golpe de Estado
porque no se puede denominar de otra manera la transformación institucional que estamos sufriendo a nivel global. En España lo estamos viendo, es decir, aprovechando la crisis, cualquier crisis, pero en especial la crisis sanitaria del COVID-19, el Gobierno, es decir, ha silenciado el Parlamento, intenta controlar a los jueces, ha comprado los medios de comunicación, está intentando transformar el papel de las Fuerzas Armadas y de seguridad, de tal manera que al final lo que vamos a tener es simplemente un aspecto de democracia, pero realmente una dictadura total controlada por ellos. Y en este sentido yo creo que tenemos que hacer también un esfuerzo, primero porque cada vez más gente se entere de qué es lo que está pasando, frente al discurso de todo va bien, todo es fenomenal y qué horror que tenemos la pandemia, de quién está manejando esto y además incrementar la resistencia. Cuanta más gente sepa en manos de quién estamos, más posibilidades tendremos. Soros tiene, es decir, Open Society tiene 1.200 millones de presupuesto anual este año 2020 para intervenir en organizaciones, pero luego hay decenas de miles de millones de todo el grupo de magnates para organizar, difundir y las actividades de esas organizaciones que llegan desde un extremo, como decía Fernando, desde un extremo cercano a Rusia hasta Chile. Y que han sido capitales en el tráfico de personas en el Mediterráneo y me temo que también en el Atlántico. Sin duda. He leído en algún papel de tu libro, he leído que decías, ¿qué pueden tener en común el movimiento de la vida de los negros importa con el gobierno de Uruguay? Cuando el presidente de Uruguay, el izquierdista Mújica, va y se abraza con Soros en persona en Nueva York, lo que están celebrando es la legalización de las drogas en Uruguay. De tal manera que Soros no solamente consigue un éxito político para debilitar la sociedad fundamentalmente de Iberoamérica, sino además un triunfo económico porque es uno de los grandes inversores en las grandes compañías que comercializan legalmente la marihuana, por ejemplo. Y para lograr precisamente esa legalización de las drogas, lo que hace es, lo que decíamos antes, financiar a unas ONGs que ha implantado previamente. ¿Qué es lo que hacen muchos países? En muchos países interviene a través de esas ONGs, por ejemplo, de derechos humanos, que es un tema que le encanta controlar en muchos países. Ayer hablaba con gente en Guatemala que está sufriendo en este momento, el gobierno y todo lo demás están sufriendo los ataques de ONGs y demás controladas por Soros en ese campo. Te meto una ONG de derechos humanos, te acuso de cualquier cosa, luego tú intentas defenderte, te agito la calle y a lo mejor al final cambio el gobierno. O quemo el Parlamento. O quemo el Parlamento. Pero es así como funciona, es auténticamente, como has dicho, el bombero pirómano. Y Soros es un bombero pirómano, pero además con método. Y ese método asusta mucho cuando lo vemos precisamente en lo que mencionabas antes, hablando del tema de la OMS, ¿no? Realmente hay, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El Fondo de Inversión para el Desarrollo de los Medios es una ONG que estaba mirando de Soros, muy interesante, que recibe en un solo año 10 millones de dólares. Esta ONG actúa en 142 países y... 142 países y 200 instituciones, 200 medios financiados a través de este fondo. Este fondo recibe de él, pero recibe también de otros magnates. ¿Este fondo qué hace? Financiar a los medios para que digan lo que quieren los globalistas. Y estoy hablando de una. La lista es de cientos de ONGs de medios. Eso por no citar y le llaman su posición en los medios que supuestamente controlan lo que es fake news en Internet. Bueno, claro, es que ahí están también, ¿no? Porque está también el tema de Maldita.es, de Neutral, y todas tienen relaciones a través de sus ONGs, precisamente con Soros. Entonces, al final, está controlando, y todo eso que lleva, bueno, pues lleva a que realmente, y vuelvo otra vez a decirlo porque yo creo que lo estamos padeciendo en este momento, la política de salud y de vacunas que estamos sufriendo en España y que está sufriendo el mundo y Europa en particular, está regida desde capital privado y sin legitimidad ninguna. Fernando. Bueno, la información hoy está a disposición de todo el mundo. Yo creo que el problema que tenemos con la información incluso es que es excesiva. Entonces es difícil discriminar, saber dónde entra uno, dónde tal. Te metes en Internet y al final, bueno, alguien pone una cosa que es falsa, la ha puesto hace 15 años y se sigue repitiendo y te llega de tal forma que al final adquiere una especie de pátina de legitimidad porque aparece en 17 sitios diferentes, ¿no? Bueno, quiero decir que la información está ahí para todos. Pero a ese respecto hay dos tipos de personas. La gente que sabe interpretar la información y la gente que no. Pero no solamente la información, sino que sabe conectar los sucesos y las cosas que pasan. Hay mucha gente que observa que están pasando cosas en el mundo, pero no son capaces de encontrar el vínculo, no son capaces de darse cuenta de que obedecen a un mismo impulso, por decirlo de alguna manera. Creen que sencillamente las cosas pasan, pero que no hay nada más y no hay nada que las una, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de que Soros está financiando a los grupos LGBTI, por ejemplo, está
financiando las revoluciones de color, a la OMS, en la separación de Cataluña, la inmigración, el control de la información, lo que está pasando en Estados Unidos. Dice, hombre, ¿qué interés tiene este hombre en que se separe Cataluña y en financiar a los grupos LGBT? ¿Por qué? ¿Por qué esas dos cosas que aparentemente son inconexas, pues las financia el mismo tipo? ¿Y por qué la inmigración? Bueno, pues porque quiere destruir lo existente, quiere destruir el mundo heredado, quiere destruir la tradición, quiere destruir lo que hemos sido hasta este momento, porque tiene una especie de propuesta prometeica de reconfiguración efectivamente de todo, no solamente lo internacional, que por supuesto, sino además de cómo son las sociedades y, en fin, lo que hemos hablado de la atomización social. El objetivo último es, en esa reconfiguración, es disminuir la población mundial. Este es un objetivo esencial. Por eso, al final, ¿qué es lo que se promueve? La esterilidad. Todo lo que sea estéril, todo lo que impida la reproducción de los seres humanos. Hay de fondo, que nadie lo dude, un odio hacia la humanidad. Esto es lo que anida detrás de esta filantropía. Asís. He dicho Asís. Creo que Soros lo que está haciendo es lo que ya hicieron en los años 50 algunos capitalistas que se dieron cuenta de que efectivamente la población aceptaba mucho mejor cuando un mensaje se transmitía a través de una organización no gubernamental o no lucrativa que desde una corporación. Es decir, los Rockefeller y los Ford a finales de los 50 inician lo que es lo que se llama el capitalismo filantrópico, que es la defensa de los intereses y de la preeminencia de los grandes capitalistas a través de esas ONGs, de organizaciones sin ánimo de lucro, de fundaciones, de centros de investigación. Y ahora lo que está pasando es que eso ha alcanzado un nivel exponencial, hasta el extremo de que ellos ya sí que controlan una parte muy importante de los designios a nivel de medios de comunicación o similares. Incluso, es decir, algunas organizaciones muy poderosas que a la vez que ganan mucho dinero sí participan de ese plan, como Planned Parenthood, es decir, la mayor fábrica de abortos del mundo, una de las cosas que hace es informar, al menos, y reconocido por ellos mismos en su informe oficial, 150 producciones de cine y televisión anuales para favorecer la opinión pública a favor del aborto. Por ejemplo, ese nivel de intromisión en la vida pública, de manera oculta, de manera soterrada, de manera no explícita, sí que está transformando. Y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, como decía Fernando, como decíais vosotros, nos quieren deprimidos, nos quieren separados, nos quieren fragmentados. Creo que hay que ser alegres y combativos. Es decir, creo que en estos momentos ellos son muy poderosos, pero no son invencibles, como decías. Lo han sufrido muchas derrotas y desde luego van a seguir sufriéndolas. Y tenemos que ser capaces de organizar esa resistencia porque nos va la vida, el futuro y la libertad en ello. Por eso hay que contar muy bien lo que hacen. Claro. De Castro. No puedo estar más de acuerdo. Vamos, de hecho, precisamente tenemos la tendencia siempre a enfrentar, porque es a lo que nos empujan ellos, ¿no? A contestar la bofetada. Al revés. Lo que acabas de decir yo creo que es clave. Es abordarlo poniéndoles a ellos frente a sus contradicciones. Porque hay que decirles a la cara, ¿usted es demócrata? ¿Usted quiere las libertades? Lo que está usted haciendo es totalitarismo, pero hay que ir directamente a decírselo a su cara. Y estoy de acuerdo en una cosa, no solo son cobardes, porque los globalistas son cobardes, pero además tienen muy poca base para defender un debate. Tienen poco fondo, porque todo el fondo que tienen en sus ONGs y demás es de un propagandista y de un ligero que no se sostiene ante cualquier otra crítica. Entonces yo creo que primero hay que aportar, totalmente de acuerdo, transparencia. La gente tiene que saber que esto no es Soros solamente. El otro día en el Congreso no se puede, y en esto yo creo que Abascal tenía que haber dicho muchísimo más, no se puede decir la palabra Soros y callarte después. Si vas a hablar de Soros, di lo que significa el entramado como estamos haciendo esta noche aquí. Transparencia absoluta. Y luego hay que desarmar a los cabecillas que están llevando a asuntos que ya empiezan a ser absolutamente ilegales y casi criminales. En la OMS, el tema de que Gates siga controlando eso, investigando un poco, se descubre que hay un organismo dentro de la OMS que se llama FENCAS, y esto es un tema interesante, que está regulado por el artículo 8 de los presupuestos de ese organismo y que tiene que vigilar precisamente si los objetivos de las ONGs y del dinero no público está cumpliendo a la OMS. Bien, pues ¿qué ha hecho FENCAS? Lleva 4 años siendo acusado de no haber seguido ningún audit de recomendaciones, de no haberse reunido y de haber hecho todo lo posiblemente ilegal en la OMS. Hay que empezar a poner a los responsables ante sus responsabilidades. Y el director general de la OMS y el señor Gates tienen que dar cuenta de por qué FENCAS no ha funcionado, por qué no hay vigilancia, por qué no hay precaución, por qué no se ha
activado los mecanismos de principios de precaución en los laboratorios en el mundo, una serie de cosas que no se han hecho y que nos llevan a desastres, ¿no? Entonces creo que hay que desarmar cabecillas y, por supuesto, hay que restablecer a la sociedad civil y hay que devolver la independencia a las instituciones. ¿Cómo se hace eso? Los propios gobiernos, empezando por Hungría, Polonia y todos los gobiernos que quieran ser demócratas y liberales y no caer en el nuevo totalitarismo, tendrán que ir ante la Asamblea de la ONU y decir cómo está cayendo la neutralidad y la independencia de estas organizaciones. Pero hay manera de actuar, hay muchas formas de poder hacerlo. Y mientras tanto, Soros y su pulpo con tentáculos aprovechará todas las puertas abiertas de separar, de romper y de avanzar en sus propósitos. Hay partido para los que queremos ver que hay partido. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias a ustedes cuatro, muchas gracias todavía más a ustedes por su paciencia y su interés de sus hogares y lo que queda el domingo. Salven el domingo si pueden. Gracias.